Mis hermanos, rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en este momento te quiero dar gracias porque me has dado este gran privilegio, Señor, de ser utilizada como instrumento tuyo para dirigirme a tu pueblo, Padre Santo. Quiero pedirte que en este momento no sea yo la que hable, Señor, sino que sean tus palabras por medio mío, que todo lo que aquí se diga, Señor, sea para edificación de tu pueblo y para el avance de tu obra. Te lo pedimos todo en el nombre santo y bendito de tu amante Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, les cuento que es la primera vez que predico en sábado y estoy un poquitico nerviosa, un poquitico apenas, pero pues es un gran privilegio. Yo le decía a Salomón, ay no, amor, predica tú por mí. Y él me decía, yo mejor voy a orar por ti para que el Señor te use. Y en esta mañana quiero contarles, hace tiempo me leí un libro que se titula La Carta a García o El Mensaje a García. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leerse ese libro, cuántos de pronto, qué bueno. Ese libro yo me lo leí en la universidad y luego cuando entré a trabajar en mi primer empleo, uno de los jefes que tuve me lo hizo leer. El libro cuenta la experiencia de un soldado apellido Rowan que tuvo una participación importante en la guerra hispano-estadounidense que se llevó a cabo a finales del siglo XIX. Era necesario que al general Calixto García le fuera entregada una carta que venía de parte del presidente de los Estados Unidos. Pero primero no se sabía dónde estaba García. No se sabía bajo qué condiciones había que atravesar para ir a entregarle la carta. Así que era una misión casi que imposible. Entonces, uno de los consejeros del presidente le dijo, mira, solamente hay una persona que es capaz de entregarle la carta a García. Ese es Rowan. Y el presidente lo mandó a llamar. El presidente le entregó la carta él la colocó en un bolsillo junto a su corazón y partió a su misión. La carta fue entregada. Y el libro que se titula así, La Carta a García, no tiene como tema central todas las situaciones que tuvo que vivir Rowan para entregar esa carta. El autor no las menciona. De hecho, el autor utiliza esa anécdota, esa situación, para hacer un llamado a la clase trabajadora, a los empleados, a que dejen de un lado la pereza, la indiferencia y se conviertan en obreros diligentes. Pero lo que más me llamó la atención de ese libro es que en una de las versiones, en la versión que yo me leí, el autor menciona, qué lástima que a muchos lo único que los hace trabajar es la mirada amenazadora y la voz tormentosa de su superior. Parecen haber olvidado la consigna bíblica de Colosenses 3:23, que además es uno de mis versículos favoritos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y es bien interesante cómo el autor de este libro hace un llamado a ese versículo y dice, bueno, estos trabajadores que son negligentes, que no cumplen con la tarea que se les ha encomendado, parece que hubiesen olvidado este versículo. Y precisamente buscando el significado de la palabra diligente, encontré que la palabra diligente procede de diligens, diligentis, el que ama, el que atiende con amor y celo. Por eso la persona diligente es aquella que pone pasión, agilidad y premura en todas las cosas que hace. Entonces ahí fue donde entendí por qué el autor hizo el llamado a ese versículo. Y miren que el versículo no dice, y todas las cosas de la iglesia que te vengan por hacer, hacerlas como para el Señor y no para los hombres. No, el versículo dice todas, y todo es todo. Nuestra parte laboral, nuestra parte familiar, nuestro estudio, nuestros negocios y por supuesto la obra del Señor. Pero es enfático cuando dice todo.
Para mí el versículo de Colosenses 3:23 define claramente lo que es una persona diligente. Y les quiero contar algo. En el ámbito laboral, las empresas cazatalentos cada día están buscando empleados diligentes, empleados a las que no haya que decirle lo que tienen que hacer día tras día, empleados que puedan planear y cumplir sus actividades, empleados que no haya que estarlo vigilando para ver si lo hizo o no lo hizo, empleados a las que no haya que estarle rogando para que hagan sus tareas. Necesitan personas diligentes. Y aquí hago de pronto un llamado a los jóvenes que están iniciando su etapa laboral. Eso es lo que quieren las empresas. Quieren jóvenes diligentes, que cuando se les manda a hacer una labor sea cumplida. Hay dos términos que se utilizan mucho en la administración, que son eficacia y eficiencia. La eficacia es cuando tú eres capaz de cumplir con una tarea que te ha sido encomendada, cuando logras tu objetivo. Mientras que la eficiencia va encaminada al buen uso de los recursos que se te han dado para el cumplimiento de esa tarea. Hay personas que son eficaces, cumplen la tarea, pero hacen un mal uso de los recursos. O hay personas que son eficientes, pero no cumplen la tarea. ¿Qué pasa? La persona diligente es lo que se conoce como una persona efectiva, o sea, es eficaz y es eficiente. Cumple su tarea en el tiempo que le ha sido encomendada y la cumple bien. Uno de los principios de la economía japonesa, de las empresas japonesas, es lo que vayas a hacer, hazlo bien desde un principio. Ese es el principio de calidad que ellos aplican. Hermanos, y si es tan importante en el ámbito laboral ser una persona diligente, ¿cuán más no será para el ámbito cristiano en el cual nosotros nos movemos? La hermana G. de White menciona en el libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro la siguiente frase. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están por el contrario, habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Mediante su fracaso en ser obreros diligentes para el Maestro, al dejar de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, han permitido que Satanás domine las almas que podrían haber sido ganadas por Cristo. Y aquí quiero, hermanos, preguntarle, ¿será que nosotros estamos haciendo como Rowan? ¿Será que nosotros estamos entregando la carta a García que nos fue encomendada en Mateo? ¿O será que por el contrario cada día buscamos una excusa para decir, hoy no puedo, mañana quizás? ¿Qué estamos haciendo por Cristo en este momento? ¿Podemos decir que somos obreros diligentes? En Lucas 11:23, el Señor menciona, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Aquí no hay términos medios. Aquí no es yo soy medianamente diligente o yo voy a ser un poquito diligente. No, aquí o eres diligente en la obra del Señor o sencillamente no lo eres. Y cuando no somos diligentes, ¿del lado de quién estamos? Y no lo hacemos de forma voluntaria, porque no, quizás no de forma voluntaria voy a decir, ay no, yo me voy a poner del bando del enemigo. Claro que no. Pero cuando voluntariamente dejamos hacer la obra que nos fue encomendada, eso es lo que estamos haciendo. Quiero que por favor volvamos al texto de esta mañana, 2 de Timoteo 2:15. El texto dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estuve leyendo en el comentario bíblico adventista y mencionan algunos comentarios referentes a este versículo. Dice, como el oficio de Pablo era hacer tiendas, él sabía bien cuán importante era que un obrero trabajara bien,
que no tuviera de qué avergonzarse de la obra que había hecho. El misionero cristiano debe ser conocido por todos los aspectos de su vida, una vida impecable y la forma positiva y optimista con que hace frente a los diversos problemas de la vida. Pablo le recuerda a Timoteo que solo un ministro fervoroso y diligente puede presentar correctamente a su Señor y cumplir la difícil misión que le ha sido encomendado. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, va a llegar un momento en que tú te vas a tener que presentar ante tu jefe celestial. Cuando ese momento llegue, procura haber hecho tu tarea, procura llevar una vida recta, procura que no tengas nada de qué avergonzarte y procura manejar bien la palabra del Señor. Y cuando yo leí esto me acordé que en las organizaciones hacemos algo que se llama evaluación por competencia, que ahí de pronto Yané y Fidelina son más expertas en el tema que yo. A mí solamente me la aplican, yo no la hago. La evaluación por competencia es una prueba que algunas organizaciones realizan de forma anual en las que evalúan si el empleado ha sido o no diligente con el cumplimiento de sus tareas. Y entonces hacen unos exámenes de tipo conceptuales para mirar si la persona conoce las normas de la empresa, conoce las funciones que le fueron asignadas y por otro lado, el supervisor que lo tiene directamente evalúa si esta persona ha cumplido o no la misión que le fue encomendada. Del resultado de esa evaluación por competencia, algunos empleados son promovidos, otros tienen aumentos salariales, otros quizás reciben una bonificación y otros por el contrario reciben llamados de atención y hasta despidos. Esta evaluación por competencia en el mundo laboral es muy importante porque te mide a ti como trabajador, si eres o no eres buen trabajador. Y en la parte cristiana, este versículo nos dice que también vamos a ser sometidos a una evaluación por competencia de la misión que nos fue encomendada en Mateo. Vamos a buscarla. Mateo, algunos no la sabemos de memoria, otros no. Vamos a buscarla en Mateo 28, 19 y 20. Y vamos a leerla a todos. La misión que nos fue encomendada es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa fue la misión que nos fue encomendada. Va a llegar un momento en que nuestro jefe celestial nos va a llamar. Es la hora que te presentes. Vamos a evaluarte. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Procura que cuando eso llegue, no tengas nada de qué avergonzarte. Romanos 12:11 nos dice: en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Como les comentaba, en las evaluaciones por competencia se evalúan diferentes aspectos de un trabajador. Aquí es igual. El Señor nos ha llamado a ser diligentes en diferentes aspectos de nuestra vida. Y en esta mañana vamos a estudiar solamente 3. El primero de esos es ser diligentes en el conocimiento de Dios. Busquemos Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Esta fue una advertencia que Dios le dio a los israelitas, que eran su pueblo escogido. Podemos recordar que en ese momento el pueblo estaba pasando por un momento de maldad bien elevado. Hasta los sacerdotes habían decidido
olvidarse de Dios y estaban adorando a otros dioses. Y es quizá por esto que Dios le hace esta advertencia, inminentemente tenían que ser destruidos, porque el pueblo había optado voluntariamente, deliberadamente, ser ignorantes en la parte del Señor. Ellos no querían estudiar la palabra de Dios. Cuando el versículo dice, a mi pueblo le faltó conocimiento, en realidad o literalmente dice, por falta del conocimiento. Y el conocimiento indispensable que se debe tener es el conocimiento de Dios. El pueblo había decidido voluntariamente no seguir estudiando la palabra de Dios. Eso había decidido el pueblo. Y por eso el Señor le hace ese llamado. Los sacerdotes, que debían ser las personas que le enseñaran al pueblo, también estaban metidos en ese tema. Habían olvidado la ley del Señor. El pueblo sería inevitablemente destruido por la falta de su conocimiento esencial. Aunque Dios puede pasar por alto ciertas formas de ignorancia, no puede perdonar la ignorancia deliberada de las cosas espirituales. El Señor nos puede perdonar otro tipo de ignorancia, pero esa ignorancia que tú escoges ser ignorante, yo quiero quedarme ignorante en las cosas del Señor, eso el Señor no lo deja pasar. Ser diligentes en el conocimiento de Dios implica que nosotros tengamos su palabra en nuestro corazón. Y ese fue un designio que el Señor le dejó a su pueblo y que hoy ese designio no ha cambiado, es para nosotros también. Vayamos a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Cuál era el designio de Dios ahí? Que debíamos estudiar la palabra de Dios de tal forma que la tuviéramos grabada en nuestro corazón. Eso era lo que Él nos estaba diciendo en ese momento. Segunda de Pedro 3:18 nos insta a que debemos crecer en gracia y conocimiento. Y ahora quiero que vayamos a segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, del 5 al 8. Dice, no, mentiras. Segunda de Pedro, 1 del 5 al 8. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el mandato divino nos insta a crecer en conocimiento. Por ahí dicen que uno aprende todos los días. Cada día uno aprende algo nuevo y si uno no lo aprende es porque uno no lo quiere aprender. Y todo lo que uno aprende en esta vida siempre es para algo. El Señor aquí te está diciendo, necesitas crecer en conocimiento y tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo, para que no nos encontremos ociosos, para que tengamos fruto y para que crezcamos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39 menciona,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos sigue haciendo ese llamado a estudiar hoy su santa palabra. Debemos ser diligentes en adquirir el conocimiento de Dios. Y eso debemos hacerlo, hermanos, diariamente. El libro de consejos para maestros de escuela sabática, para la obra de la escuela sabática, dice que la escuela sabática es uno de los medios utilizados por el Señor para que cada día nosotros aprendamos algo nuevo de su santa palabra. La escuela sabática es un estudio sistemático que te permite cada día ahondar en ese conocimiento. Por eso cada vez que tengo la oportunidad, les digo, la escuela sabática no es para estudiarla el viernes en la noche. No es que yo me la estudio todo el viernes en la noche y cuando llego ya yo me la sé. Es que este tema de las Escrituras, hermanos, no es que yo me la sé, no es lo que yo sé, es lo que yo vivo. Y solamente puedo vivirlo cuando diariamente lo interiorizo. Porque hay personas que tienen, yo conozco, mi jefe anterior tiene 2 especializaciones, 3 maestrías, un posgrado. Una persona que en la parte de formación está altamente competente. Yo admiraba mucho eso de él, esa parte. Y nosotros en la vida cristiana deberíamos todos ser doctorados, todos tener un doctorado. Pero parece que algunos, por la negligencia y por la pereza, solamente podemos llegar a bachillerato. Y a veces ni a bachillerato, dice Damaris. A veces nos quedamos en primaria. Y algunos quizás nos volvemos profesionales, pero nos da pereza la especialización de las cosas del Señor. Pero ¿saben qué es lo que dice? Que ¿por qué nos pasa eso? En el mensaje, en el comentario bíblico menciona algo sobre eso que me llamó la atención. Y dice, hay muchos que temen que una investigación más plena de la verdad revele que se les pueda pedir un cambio en su conducta, de su corazón amante al pecado, cambio que no están dispuestos a hacer y por eso voluntariamente desisten de investigar más. Dios no puede excusar esta ignorancia voluntaria. Imagínense, tremenda responsabilidad. Y eso es cierto, a veces hasta con las cosas más pequeñas. El domingo los jóvenes tuvieron una actividad en el parque misionera y también hubo ejercicios. Y los instructores que ellos tenían llevaron un peso y estaban haciendo como una evaluación de la parte corporal de la persona y le decían cuántos años tenía su cuerpo por el nivel de grasa que tenía. Era una información importante, ¿cierto? Porque esa información te iba a decir qué cambios en tu alimentación debías hacer. Y mi esposo me dijo, vamos a pesarnos. Yo le dije, no. Pero vamos, no. Porque yo sé lo que me van a decir, que no tengo que comer dulce, que tengo que dejar esto, que tengo que dejar lo otro, que tengo que bajar 5 kilos, entonces no lo voy a hacer. Y lo mismo hacemos con la palabra del Señor. No queremos ahondar más porque sabemos lo que Él nos va a decir. Esto no está bien, esto que estás haciendo no va con lo que yo te estoy diciendo, tienes que dejarlo. Y por miedo, no por miedo, y por no querer desprendernos de ese pecado acariciado que tenemos en nuestro corazón, yo mejor no lo leo, mejor lo dejo así, y así mi ignorancia me va a salvar. Pues esa ignorancia deliberada no nos va a salvar. Hay otro aspecto importante, y es que el estudio de la palabra de Dios nos trae a nosotros grandes beneficios en los demás situaciones en las que nos desenvolvemos. Podemos quizás recordar el ejemplo de Daniel y sus compañeros. El libro Conflicto y Valor, en la página 247 dice, al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes, pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. ¿Por qué Daniel y sus compañeros llegaron a sobresalir tanto? Porque hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Y el libro Profetas y Reyes nos dice,
Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Diligentemente, no solamente dice, deben hacerlo estudiando la palabra de Dios, deben hacerlo diligentemente, y ya vimos que el significado de diligente es hacerlo con pasión, con premura, con celo. El segundo aspecto en el que debemos ser diligentes es en la vida espiritual de nuestra familia. Hermanos, nosotros como padres siempre nos preocupamos por la vida espiritual o por la herencia espiritual que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y podemos decir que somos diligentes con la vida espiritual de nuestros hijos cuando le enseñamos a Cristo desde muy pequeño, como aparece en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Cuando obramos o hacemos en nuestros hogares el mandato que nos dejó Dios en Deuteronomio 6, que ya lo leímos, que era hacer el culto de mañana y hacerlo de tarde, y repetirle esas palabras a nuestros hijos. Cuando oramos con ellos y les enseñamos a depender de la oración. Busquemos Job 1:5. Job 1:5 dice: y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Hermanos, nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos ese amor por la oración. Y ahí yo tengo un gran testimonio que darle frente a eso. Mi hijo Salomón, él es ferviente en la oración y eso le agradezco a Dios cada día por eso. Si usted quiere que una persona ore por usted todos los días, dígale a él: ora por mí. Cuando Nuris Hernández estuvo enferma en Bogotá, mi mamá nos llamó y nos dijo: Nuris está enferma, pide que oremos por ella. Y nosotros le dijimos a ellos: hay que orar por Nuris porque está enferma. Y yo me quedaba impresionada de que todos los días, en todas las oraciones que él tenía, así fuera para la cena, para salir, en todas las oraciones, él pedía por Nuris, por la salud de Nuris. Y luego Nuris vino y tuvimos una comida con ella en la casa de la hermana, y cuando él la vio, lo primero que le dijo fue: yo oré por ti todos los días y ahora estás bien. Cuando nosotros hacemos partícipes a nuestros hijos de esas cosas, fortalecemos su fe. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: mira, tengo este problema, necesito que Dios haga esto por mí, y el hijo ve que Dios responde a esa oración, ¿cómo creen ustedes que se fortalece su fe? Enormemente. Ojalá ustedes hubiesen visto los ojos de él cuando la vio caminar, y él, yo me imagino que él pensó: yo oré por ella y ahora está bien. El Señor escuchó mi oración. Entonces nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos ese amor por la oración también. Quiero que leamos Deuteronomio 4:9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Hermanos, todo lo que nosotros vivamos, todo lo que el Señor derrame sobre nosotros en bendición, tenemos que decírselos a ellos. La parte de testificar es muy importante, pero fíjense que este versículo empieza diciendo: guárdate y guarda tu corazón. Primero hay una instrucción hacia los padres, que cerquemos nuestro corazón primero para después decirle a nuestros hijos. No nos manda enseguida a contarle a nuestros hijos las cosas. ¿Qué nos dice? Primero tú conságrate al Señor. Cuando tú estés en eso, entonces transmíteselo a tus hijos.
El llamado también es para nosotros. Y aquí recuerdo una charla que tuvimos con la hermana Elizabeth de Pacheco en Ministerio Infantil. Ella nos preguntaba, ¿quiénes quieren tener un Samuel en la casa? Si yo preguntara eso ahora, ¿cuántas levantarían la mano? ¿Quiénes quieren tener un hijo como Samuel? Amén, ¿cierto? Pues les tengo una noticia. Para tener un Samuel en la casa, primero ustedes tienen que convertirse en Ana. Y esa es la parte más difícil quizás. Nuestros hijos aprenden por ejemplo. Si ellos no nos ven, no lo van a hacer. Proverbios 27, 23, quiero que busquemos ese versículo. Proverbios 27, 23, perdón. 27, 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahí el Señor nos está diciendo, sé diligente en cómo está tu familia en la parte espiritual. ¿Cómo está la grey que te fue dada? Anoche me volví a leer el capítulo 38 del libro La conducción del niño y quedé más preocupada de lo que había quedado la vez anterior que me lo había leído. Resulta que ese capítulo 38 habla de la responsabilidad que como padres tenemos en la salvación de nuestros hijos. Y dice que el Señor nos va a preguntar, cuando llegue el momento del gran juicio, ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde está la preciosa grey que te di? ¿Dónde están los hijos que te entregué para que fueran criados para estar a mi diestra? ¿Dónde están? Esa será la pregunta que el Señor nos hará. Y yo les digo esta mañana, qué triste y qué vergonzoso sería ante el Señor que nosotros, si por casualidad, como lo dice la hermana G. de White, llegamos al cielo y todos nuestros hijos se pierden. Cuando el Señor nos pregunte dónde está la grey que te di, ¿qué le vamos a responder? Y fíjense que este consejo de Grey no solamente es hacia nuestros hijos, porque es hacia todo lo que te dieron para guardar, para guiar, para liderar. Esto va con los maestros de escuela sabática. El Señor les dio una Grey que es cada una de sus clases. Eso va para los directores de clubes. El Señor les dio una Grey que tienen que cuidar. Esto va para los jóvenes. El Señor les dio una grey que tienen que cuidar. O sea, eso no es solamente, no, como yo no soy padre, eso no es conmigo. No. Si tú eres el único adventista en tu casa, tú tienes una grey que tienes que responderle al Señor. Si tú en tu familia, los únicos adventistas son ustedes, tú tienes una grey a la que tienes que velar. Y esa es la grey por la que el Señor te va a preguntar. Y miren que una parte dice que se levantarán algunos hijos y condenarán a los padres. Y le dirá, yo me perdí por culpa de mis papás, porque ellos nunca me reprendieron. Ellos nunca estuvieron pendientes de mí, no me dedicaron tiempo. Y el Señor va a culpar a esos padres porque no saben o no supieron cómo criar a los hijos que debían estar al lado del Señor. Pero también hay una bendición para aquellos padres diligentes. El hijo dirá, su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Entonces, la segunda parte, ¿no?, en la que tenemos que ser diligentes es bien, pero bien responsable, que es la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Y la última, el último aspecto en el que debemos ser diligentes es en nuestro andar. Busquemos Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. 15 y 16 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo nos dice, mira que no andes como necio, anda como sabio. Pero ¿cómo andan los sabios? Busquemos la respuesta en Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Algunos lo sabemos de memoria, ¿no? Lo que se lo sepa lo puede decir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el capítulo 8 de Proverbios y el versículo 13, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? El Señor nos está mandando a que no desechemos el conocimiento, a que nos apartemos del mal y que andemos como sabios. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y lo que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Dios vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos que esto repite lo que nos dijo Deuteronomio por allá, ¿cierto? Que debemos guardar en nuestro corazón, ¿qué? La ley que Jehová nos ha dado. Vayamos a Colosenses 1:10. Dice, voy a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto nos recuerda, quizás algunos cuando escuchen esto se van enseguida al Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? El Salmo número 1 nos da los beneficios de andar como el Señor quiere que andemos. Vamos a buscar Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Vean, hermanos, en el mercado ustedes podrán encontrar más de no sé ni cuántos libros que hablen sobre cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar la prosperidad en 10 días, en 5 días, cómo ser próspero. El Salmo 1 nos da el secreto. Tú quieres que todo te prospere, anda en los caminos que yo te estoy diciendo que andes. Y fíjense que ser diligentes en andar en los caminos del Señor nos trae grandes beneficios para nuestra vida. Y pues así como les comenté que en las organizaciones, cuando el empleado es bueno, es competente, les dan bonos, bonificaciones, viajes. Hay algunas empresas que dan viajes, la mía no, pero hay algunas empresas que lo dan. Dan bonificaciones por objetivos cumplidos, entre otras cosas. Pues ustedes creen que nuestro jefe celestial no tendrá lo mismo con nosotros. Eso y mucho más. En el libro de Proverbios voy a mencionarles solo algunas de las bendiciones que el Señor derramará sobre nosotros si somos diligentes. Y vamos a tratar de buscarlas rápidamente. Proverbios, vamos a ubicarnos todos en el libro de Proverbios porque ese libro tiene todo lo que vamos a leer ahora. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. 12:27 sigue diciendo: el indolente ni aún asará su presa. Precioso bien del hombre es la diligencia. Eso no es importante ser diligentes. Es un don preciado, dice la Biblia. Proverbios 13:4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Y hay personas que dicen, ay, yo tengo
En estos días con Salomón no estábamos soñando, estábamos haciendo planes que yo le dije a él que no era lo mismo. Cuando tú sueñas, tú tienes una idea, ay, yo quisiera una casa allá en Miramar, 2 camionetas, que me ganara 8 millones de pesos, o sea, eso es un sueño. Pero cuando tú planeas, tú dices, yo quiero vivir en Miramar, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto me va a costar la cuota de la camioneta? ¿Qué cargo debo tener y en qué empresa para poder costearme eso? Y muchas personas pasan su vida soñando, en ese estado soñoliento que no le trae ningún provecho. El Señor nos manda a que tengamos unos planes diligentes. La diligencia trae consigo acción. No es solamente quedarse sentado. Y eso ocurre aquí en la iglesia. Yo tengo unos planes misioneros espectaculares. Sí, pero ¿y por qué no los pone en práctica? ¿Por qué no los hace? ¿Por qué no los ejecuta para el Señor? Se quedan en la idea, en el sueño, en el yo quiero. En esta mañana yo les invito a que no sueñen más. Por ahí dicen que los sueños es lo único que puedes perder. No sueñen, planeen diligentemente de la mano del Señor. Y solamente así van a obtener lo que quieren. Proverbios 21:5 confirma lo que les estoy diciendo. Los planes del diligente ciertamente tienden ¿a dónde dice ahí? Pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y fíjense aquí los ingenieros industriales y administradores, va implícito el concepto de planeación estratégica. El que alocadamente hace las cosas, ¿a dónde va? A la pobreza. Pero el que se sienta y planea con el Señor va a la abundancia. Y la última bendición está en Proverbios 22:29. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. El Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Nosotros, donde quiera que estemos, debemos testificar con nuestro trabajo. A veces creemos que la obra del Señor solamente es ir a predicar, a entregar literatura. No. Con tu trabajo en la organización donde el Señor te ha puesto, tú puedes ser una luz y puedes llegar a personas que quizás otros no pueden llegar, pero a veces dejamos pasar las oportunidades. Y ejemplos de este versículo tenemos muchos en la Biblia. José, Esdras, Daniel, pero también hay ejemplos modernos. En la matutina de jóvenes de Visita mi Muro, la del 3 de enero, habla de una José moderna, así era el título. No sé si así es el apellido, pero es Oksana Serguillenko. Ella llegó a ser, debido a su diligencia, su secretaria de finanzas de Rusia. Llegó a ocupar un cargo muy importante en ese país. Nosotros como cristianos debemos velar siempre por mostrar que nuestro Dios ha hecho algo en nosotros. Hay un versículo en Génesis, que ahora mismo no recuerdo dónde está, que dice, y su amo vio, que se refiere a José, y su amo vio que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Pero por qué prosperaba? Porque Jehová Dios estaba de parte de él. Pero solamente el Señor puede hacerte prosperar si eres un siervo diligente. Ya para terminar, les voy a contar una historia. Napoleón Bonaparte estuvo pasando revista, ¿no?, a uno de sus militares. Iba montado en su caballo y vio un grupo de soldados ahí. Y de esos soldados, uno llamó su atención. Estaba muy trajinado, estaba como muy delgado, lleno de cicatrices, no se veía bien. Y él se dirigió a él y le preguntó, ¿en Uls? Y el soldado respondió, estuve. En Austerlitz, estuve. En Jena, estuve. En Smolensk, estuve. En Dresde, estuve. Y entonces Napoleón dijo, bien, mi valeroso sargento, y puso en el pecho de aquel hombre una gran cruz de honor. Yo me quedé pensando y dije, bueno, estas preguntas, ¿qué serán?
y como yo soy un poquitico mala para la historia, me tocó ponerme a buscar. Y resulta que estas hacen parte de las famosas guerras napoleónicas, que van del año 1805 a 1813. Quiere decir que ese soldado estuvo presente durante esos, ¿cuántos años? 8 años constantemente en las guerras a favor del ejército de Napoleón. Esperemos que cuando estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos contestar con el mismo aplomo. En el estudio de mi palabra estuve. En el cuidado de los pobres estuve. En jornadas de oración estuve. Apoyando a las misiones estuve. Visitando a los enfermos estuve. Proclamando mi evangelio estuve. Entonces Él pueda decirnos con voz amorosa: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, deseo que el Señor nos bendiga, que nos ayude a cambiarnos el chip y nos ayude a ser diligentes cada día. Y que si hoy de esta prédica se pueden olvidar la mayor parte, no olviden que tenemos una carta García que entregar y que el Señor nos llama a ser diligentes en todos los aspectos de nuestra vida.